de hombres y mujeres que tenemos como meta, Señor, avanzar tu reino aquí en esta tierra donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para este tiempo. Gracias porque pudiéramos estar haciendo 1000 cosas en este momento, pero hemos escogido estar aquí juntos a través de esta plataforma para avanzar en tu reino, para obtener, Señor, todo lo que podamos obtener de tu palabra, del proceso de un discipulado audaz, un discipulado que avance, un discipulado que nos ayude a que la asignación que tú has puesto en nuestras manos, Señor, del alcance de tus hijos, de tus hijas, y de enseñarles, entrenarles y discipularles, sea, Señor, de bendición para tu pueblo y para nuestras vidas también. Te rogamos, Señor, que tú nos hagas personas pensantes, dinámicas, personas que podamos alcanzar a la gente que tú has puesto en nuestro camino para cimentarla, para producir, Señor, tu Espíritu Santo, un peso más alto de gloria en sus vidas, a través de cómo tú utilices nuestra vida como un canal donde ellos puedan tener, Señor, un maestro, una maestra, un mentor, una mentora, un pastor, una pastora. Señor, una persona que los discipule y que los tome bajo su liderazgo para cuidarle, protegerle y ser, Señor, de un guía espiritual. Yo sé, Padre, que tú estás poniendo todas las cosas en su lugar. Y desde que estamos en este tiempo, Señor, me he dado cuenta que todos los sistemas están cayendo y lo único que está permaneciendo es tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que podamos avanzar esta noche. No solamente aquí, sino en el momento que nosotros nos reunamos con nuestros discípulos también. Y con aquellos que tú nos has asignado, Señor, en este tiempo. Por los méritos de Jesús yo te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Amén. Estamos hablando en este tiempo del discipulado apostólico de reino. Estamos compartiendo con ustedes. Les pedimos que mientras van entrando, por favor, se pongan en mudo. Se los voy a agradecer para que podamos escuchar todos bien. Hoy quiero hablarles un poco del contexto histórico del discipulado. Sé que algunos ya están conectados y no sé si la mayoría está conectado, ojalá que estén conectados en su tableta o en su computadora para yo entonces enviarle a ustedes acá. Les voy a enviar algo que escaneé para que les ayude a avanzar un poquito más esta noche y ustedes tengan esta información. Se lo voy a poner en el grupo y a los pastores se lo mando en el grupo de pastores. Para comprender la naturaleza y razón de ser de esta dinámica de formación personal por medio del discipulado, es necesario recorrer panorámicamente sus diversas aplicaciones en la historia, ya que esta tarea formativa no es un método nuevo que los expertos en crecimientos han inventado. Tampoco es una estrategia que solamente se aplica en los asuntos eclesiásticos. La estrategia del discipulado que estamos tratando con ustedes no es algo nuevo, es algo que viene históricamente a través de los tiempos.
Los egipcios tenían maestros especializados para formar en las artes, ciencias y letras a los hijos de la realeza y de las clases sociales más privilegiadas. Vemos un ejemplo que registra Hechos 7:22, con la preparación que hicieron con Moisés para formarlo en todos los asuntos de la cultura de Egipto. Ustedes conocen que nuestro hermano Moisés fue escogido por Dios como un líder. Sin embargo, antes de ser escogido por Dios como un líder, él fue formado bajo todos los asuntos de la cultura de Egipto. Fue formado, fue criado como un egipcio. A tal forma que las escrituras nos dejan saber que él recuerden que tienen que ponerlo en mudo, por favor, que estamos grabando. Hasta la situación donde Moisés fue criado con los egipcios, con la hija de Faraón siendo su madre adoptiva, diríamos, aunque su madre biológica tuvo mucho que ver con su crianza. Él fue criado bajo todo lo que tiene que ver la cultura egipcia. También nosotros conocemos en las civilizaciones antiguas como la India, la China, la tarea de discipulado hecho por maestros iluminados, lo que llamaban maestros iluminados, en la formación intensa y rigurosa de discípulos que continuarían las enseñanzas de sus creencias y cultura. Igualmente se registran antecedentes similares de esta labor instructiva en la historia de los imperios de Persia, de Grecia y de Roma. Amén. Entonces, las raíces en el Antiguo Testamento que vemos del discipulado, antes que existiera la palabra escrita de Dios para Israel, se conservaba entre la cultura formativa de esas familias la enseñanza de los valores de fe y principios de vida por medio de la transmisión oral. Esta dinámica era usual entre los padres e hijos, pero también entre maestro y alumno. En la cultura de Israel, amados, nosotros conocemos que la enseñanza comenzaba desde los 5 años en casa con la madre, pero la madre era educada con la intención de que ella educara a sus hijos a partir de los 5 años. Es decir, ella estaba en la crianza del niño, pero a partir de los 5 años, ella era como la tutora principal y la maestra de ese niño, hasta que el niño tenía aproximadamente 12 años. Ya cuando el niño tenía 12 años, entonces ese niño entraba a estudiar la Torá en la sinagoga. Creo que hasta el día de hoy es así. En el área donde vivimos acá, la mayoría de los hermanos de Bethel, que viven en el área de Patterson, Passaic, Clifton, saben que en el área de Passaic hay un grupo muy grande de judíos, y ellos, si usted se da cuenta, los niños de cierta edad van a la sinagoga con ellos los días viernes a estudiar. Eso era lo usual, obviamente. Una vez ellos estaban en la escuela, a partir de los 12 años, estudiaban, créalo o no, hasta los 30 años. Estaban estudiando para ser rabino. Luego que ellos estudiaban, entonces ellos comenzaban lo que era el ministerio, y la intención de ellos era que todos los varones llegasen a ser rabinos. Hasta el día de hoy, ellos están esperando que cualquiera de ellos pueda engendrar al Mesías, porque todavía están esperando al Mesías. Por eso para ellos cuando nace un varón es muy importante. Entonces, desde la antigüedad hasta el día de hoy, los discipulados no es algo que nació en estos días, ni en los 90, ni en los años 2000, ni en esta década del 2020. No es algo nuevo, es lo que quiero llegar, ¿ok? El ejemplo de Moisés con Josué es una experiencia singular
de cómo formar y entrenar a un discípulo líder que le habría de suceder. Es importante que nosotros, como líderes que somos, tengamos en mente siempre entrenar a una persona que nos reemplace, que nos suceda, que sea la persona que va a estar ahí cuando nosotros no podemos estar. Porque usted entenderá que si usted tiene un grupo de discipulados y le ocurre cualquier cosa, de momento le sucede algo en su vida, usted necesita tener una persona, lo que diríamos un backup, un Timoteo. Pablo tenía un Timoteo, tenía un Silas, tenía un Juan Marcos, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que tener una persona. Moisés, antes de partir, ¿verdad? Entrenó a Josué. Si Moisés pasa el batón a Josué y nunca lo hubiera entrenado, imagínense, a pesar de que era otro tipo de liderazgo que iba a tener Josué. Moisés fue el libertador, Josué viene como conquistador, ¿entienden? Pero ya la manera de lo que es el liderazgo, pues Josué aprendió, fue de Moisés. Entonces, así como Moisés toma a Josué, ¿verdad? Es un discípulo de él, lo forma, lo entrena, porque él sabía que él iba a ser el próximo en guiar al pueblo. Fue en la convivencia mutua y relación de propósito que sus vidas se integraron. Volvemos a lo que hablamos en las primeras semanas de este discipulado. Fue en esa convivencia del diario vivir que Moisés y Josué llegaron a comenzar a pensar iguales, a tener el mismo liderazgo. La relación de propósito de sus vidas se integraron, de tal forma que Josué aprendió, siendo un fiel ayudante de Moisés, en diferentes experiencias y escenarios de su trayectoria ministerial. Ahí el autor nos da varias citas que avalan lo que él acaba de decir, avalan cómo Moisés y Josué tenían una relación tan cerca. No sé si ustedes recuerdan cuando son enviados 2 espías a ver cómo estaba la tierra, a tantear cómo estaba la tierra. Y hubieron dos personas que regresaron con buenas noticias. Y 10 de los 12 regresaron con malas noticias. 10 veían gigantes. Ay, esa tierra está muy difícil de conquistar. Sin embargo, 2, Josué y Caleb, fueron los únicos que trajeron de regreso buenas noticias. Eso nos va a pasar a nosotros también. Podemos trabajar con personas y nosotros pensamos que las personas van a estar excelentes, trabajando con nosotros de una manera, pero de momento le pasa una crisis en su vida. Le pasa una crisis no solamente de ciertas índoles como lo que nosotros asumimos que es crisis. Hay personas que piensan que una crisis puede ser un pequeño problema, pero para ellos es una crisis. Entonces no te van a dar el todo por el todo. Posteriormente vemos como las escuelas de los profetas mantenían una dinámica similar de seguidores y servidores para ser formados como sucesores. Ejemplos que nos ilustran este principio está en el caso de Elías y Eliseo, y luego en Eliseo y Giesi. En el tiempo de Elías, el tiempo de los profetas, Elías dirigía una escuela de profetas y la dinámica que tenían era parecida a lo que tenemos ahora en un discipulado. Ellos tenían seguidores y servidores, personas que eran como sus escuderos, pero también tenían seguidores que tenían el llamado profético y estaban en esas escuelas para ser formados por ellos. Elías forma a Eliseo. Elías le tira el manto a Eliseo primero, no Eliseo a Elías.
pero vamos a hablar un poco más adelante de eso. Elías le tira el manto a Eliseo para llamarlo debajo de él, no al revés. Y luego, si usted se da cuenta, la relación de Elías y Eliseo, nada que ver con la relación de Eliseo y Giesi. Giesi era el asistente, el aprendiz, el estudiante de Eliseo, pero nada que ver como siguió Eliseo a Elías a como Giesi siguió a Eliseo. Y ustedes, si estudian estos dos patrones de discipulado, se dan cuenta de la diferencia grande que hay entre ellos. Hablando lo que les acabo de decir, que a veces quizás Eliseo invirtió el mismo tiempo, la misma dedicación. Dice la palabra que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías, ¿ok? Es lo que algunos llaman la doble porción, pero no era que la porción era más grande, sino que él tuvo la oportunidad de hacer más milagros. Exactamente el doble de milagros hizo Eliseo que el que hizo Elías. Entonces, yo creo, porque he estudiado la historia de ambos, que ambos, Elías y Eliseo, trataron de igual forma a sus discípulos. En el caso de Elías, el discípulo era Eliseo, y en el caso de Eliseo, el discípulo era Giesi. Ambos trataron a su discípulo de igual forma, con la intención de que se desarrollara para ser el próximo líder. Sin embargo, los dos reaccionaron muy distinto al discipulado. Y más adelante usted va a ver eso también en nuestras enseñanzas. El modelo de Jesús a ser discípulos nace dentro de una visión misionológica que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde vemos cómo Dios escoge un pueblo para vivir entre los pueblos, a fin de restablecer la relación entre Él y el hombre. Dios escoge a un pueblo de todos los pueblos, escoge a un pueblo, llamando a Abraham, ¿verdad? Que viene de otra nación, de una nación no bajo el orden de Dios, ¿verdad? Diríamos, él llama de una nación pagana, llama a un hombre y establece el comienzo de una vida de fe y establece lo que es la relación entre Dios y el hombre. Y el fin que Dios quería era restablecer esa relación que se había perdido con el hombre desde el jardín del Edén. Dios quiso formar una comunidad de reino con las 12 tribus de Israel para que fuesen luz a las naciones, pero desafortunadamente fracasaron, pues cambiaron, escuche bien, cambiaron una visión misionológica universal por un afán proselitista y falso celo nacionalista. Yo quiero que pausemos aquí para que hablemos un poco de esto. Quizás yo no pueda pasar más de esa página hoy, porque tenemos nuestro tiempo limitado, pero la idea de Dios era tener una visión misionológica, una visión con una misión. La misma misión que tenía el Señor cuando le habla a sus discípulos y le dice que hagan discípulos de las naciones. Es la misma visión que Dios siempre ha tenido. Relacionarse de nuevo con el hombre y ser su Dios y ser su guía. Pero el afán que hemos visto a través de la historia es que hay un afán proselitista y un falso celo nacionalista. Desafortunadamente, amados, las religiones, vamos a decirlo así, las religiones y las organizaciones supuestamente religiosas, la intención de ellos es que tú seas mío y de nadie más. La religión trae también un celo falso que aparenta ser un celo de Dios o un celo
por la justicia, o un celo por la verdad, o un celo por esto, por aquello. Pero cuando usted analiza las cosas, se da cuenta que es un celo falso, porque lo único que lo único que pretenden ciertas instituciones, ciertas religiones, es ellos ser el mero mero, la última Coca-Cola del desierto con hielo. Cada religión dice que ellos tienen la verdad. Cada denominación dice que la de ellos es la mejor. Cada división que trae el enemigo va a tener la tendencia de pensar que ellos son los mejores de todo, right? Entonces, pero cuando nosotros analizamos lo que Dios quería establecer una familia con reino aquí en la tierra. Y eso es lo que pretendemos con el discipulado, que nosotros alcancemos a todos aquellos que no pueden ser alcanzados de otra forma por su estatus económico, porque sean hombre o mujer, porque sean adulto o joven, porque tengan muchos hijos o pocos, porque tengan un estatus económico más adelantado, porque sea profesional o una persona neófita, ¿verdad? La idea del discipulado es que podamos alcanzar a todos. No importa la religión, no importa el credo, no importa si es hombre o mujer, la raza, no importa qué idioma hable. La intención es que nosotros alcancemos personas que se parezcan a nosotros. Usted no va a ir a alcanzar en un discipulado a un chino. Usted va a alcanzar a un latino, a un americano, porque usted vive en América. Usted va a alcanzar en su discipulado a personas que se parezcan a usted. Entonces, ese siempre ha sido el modelo de Jesús. Y no sé por qué últimamente, en estas últimas 2 o 3 décadas que vivimos, algunos de ustedes no son tan viejos como para recordar tanto, pero en estas últimas 2 o 3 décadas que vivimos, si hablamos de discipulado, hay gente, hay iglesias, hay líderes, hay pastores, que eso como que le asusta. Discipulado. ¿Cómo yo voy a poner en manos del hermano estas 5 personas, estas 6 personas para que la discipulen? ¿Cómo va a ser? Y hay pastores que le tienen miedo a esa palabra. Pero si vemos desde el principio de los tiempos, desde que Dios estableció el modelo, era el mismo modelo que todos pudieran alcanzar. Si usted es un discípulo de Jesús, la misión es la misma misión que había años atrás, la misma misión. Usted tiene que creer que Dios lo ha llamado para discipular a otros. Que todo el que usted discipula va a ser un discípulo o un discipulador, mejor dicho. Que todos los discípulos que usted consiga y pueda discipular van a terminar siendo discipuladores. No todos van a terminar siendo discipuladores. Pero yo sé una cosa, que todo lo que usted siembre en una persona, eso va a venir como cosecha. Si usted siembra a tiempo, en algún momento ese tiempo usted va a ver que no fue en vano que lo sembró. Aunque en el momento usted no lo vea, aunque usted no lo vea inmediatamente 1 año después o 2 años después, en su momento usted va a ver que todo lo que usted sembró en la persona, su tiempo, su dedicación, su enseñanza, eso va a traer fruto de nuevo con usted. Entonces Dios ha restaurado y restablecido este plan con Cristo por medio de la iglesia. La iglesia es el vehículo que Dios utiliza para llevar a cabo su plan, su visión de alcanzar el mundo. Esa visión y misión que tiene Dios es a través de nosotros, su iglesia, que Él lo va a llevar a cabo. Él lo inició como edificando por medio de 12 apóstoles, quienes continuarían la misión, proclamarían el mensaje y reproducirían esta dinámica tal como Él lo hizo. Por eso clara y enfáticamente dijo, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y luego les impartió el poder del Espíritu Santo
para que no fueran a fallar en esta misión. Juan capítulo 20, versos 21 y 22. El Señor sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Pero cuando usted habla con una persona común y corriente, que conoce las Escrituras, usted le pregunta, ¿cuándo vino sobre los discípulos el Espíritu Santo? Y la mayoría le va a decir en Hechos 2. En Hechos capítulo 2 está la historia de cuándo vino el Espíritu Santo. Sin embargo, la llenura de poder fue lo que vino en Hechos 2. Pero ya en Juan capítulo 20, verso 21 y 22, dice que el Señor sopló sobre ellos al Espíritu Santo. Es decir, Él los selló con su Espíritu Santo. Y luego, en Hechos, está la manifestación de poder que fue dado a cada uno de ellos. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ahí en ese sello no podía fallar esa misión que ellos tenían. Otra forma de discipulado que encontramos son las academias helénicas del tiempo helenístico. Estas escuelas de discipulado fueron iniciadas por grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes presuponían que sabiduría y moral se pueden enseñar a través de palabras, que al hombre le falta virtud porque no sabe lo que es, que saber es poder hacer. Ese era el tipo de enseñanza que enseñaban estos filósofos. Yo siempre tengo con mis maestros, con mis teólogos amigos, siempre tengo discusiones acerca de la filosofía. Yo tengo problemas serios con la filosofía. Serio. Pero eso es otro tema. No nos vamos a meter ahí. Y solamente les voy a decir que cuando usted lee acerca de los filósofos, pues su vida es como muy sombría. Muchos de ellos terminaban matándose, suicidándose. Otros vivían en una tristeza fuerte. Entonces, pues ellos querían, ¿verdad?, razonar la vida. Y hay cosas que podemos razonar, pero hay cosas que no podemos razonar. Entonces, pero entendemos, ¿verdad?, que los grandes filósofos fueron los que forjaron la mentalidad de mucha gente y de muchos gobiernos en el día de hoy. Entonces, con Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos presuponían que sabiduría y moral se pueden enseñar a través de palabras, que al hombre le falta virtud porque no sabe lo que es, ¿verdad? Que el hombre no sabe lo que es, por lo tanto, no puede apreciar la vida per se, que saber es poder hacer, y tenían un sinnúmero de criterios y creencias que la pasaban al pueblo, que la pasaban a todos los que le seguían y los que seguían sus escritos. Y hasta el día de hoy, estos grandes filósofos forjan la mentalidad, yo diría que de la mayoría de la gente. De allí nace el supuesto epistemológico que ha regido el proceso educativo en los últimos 2000 años. La teoría precede a la práctica. ¿Ok? Eso es algo que, sí, durante los últimos 2020 años, la teoría precede a la práctica. Antes llega la teoría y luego la práctica. Dios escoge un pueblo para vivir entre los pueblos a fin de restablecer la relación entre el hombre y él. Jesús no desconoce el valor de la razón y el conocimiento, pero traza el camino del discipulado sobre otros supuestos. El de pecado, que impide que el conocimiento de Dios, que es el mejor de los conocimientos, sea vivido. El de la necesidad de la formación de valores de la justicia del reino. La normatividad de los modelos, el cambio de mentalidad y paradigmas, entre otros. Es decir, Jesús mismo sabía que había un valor en la razón, en el conocimiento. Por eso Él fue el primer modelo que tenemos bíblico,
¿verdad? Si queremos seguir un patrón correcto, es el de Jesús. Porque Jesús pudo haber venido a la tierra y decir, ¿sabe qué? Yo vengo del cielo, yo vengo del Padre, yo me lo sé todo. Y obviamente era así. Sin embargo, él fue a la escuela, él estudió con los rabinos y se cree que habían 4 niveles del rabíismo y Jesús los llegó a todos, a los 4. Es decir, que para él llegar a que se le dijera rabí en aquel entonces es porque él tenía ya, se avalaba su título de rabí, estaba avalado en que él estudió todos los niveles habidos y por haber del rabíismo o de el judaísmo. Proselitismo judío. El afán proselitista judío comienza con la diáspora y la sinagoga judía. En medio de una sociedad que aceptaba toda religión bajo el señorío del César, mucha gente del imperio se sintió atraída hacia el judaísmo. Al hacer proselitismo, no solo se insistía en la membresía a la religión, sino también a la estructura social y política de la nación judía. Hay contrastes marcados entre el proselitismo judío y el discipular de Jesús. Y ante esa errada intención religiosa, Cristo lo censuró severamente, tal como lo registra Mateo 23:15, cuando él le dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Si usted se da cuenta, Jesús, a pesar de que había estudiado con esta gente, cuando tenía que ponerlos en sitio, lo hacía. Y yo no sé si era parte de su discipulado, pero todos sus líderes con quien él trabajó se parecen mucho en sus escritos, igual que Jesús, ¿verdad? Si usted se da cuenta, los discípulos de Jesús, algunos de ellos escribieron las escrituras, escribieron algunas cartas y tenían ese mismo, yo diría, ese mismo aire, ese mismo sentir que tenía Jesús. Entonces, la idea de los judíos era, ustedes tienen para las personas de fuera, para usted ser un judío o entrar en el judaísmo, usted no podía entrar en el judaísmo en los tiempos de Jesús. Usted tenía que nacer siendo judío. Usted no había una opción de que usted iba a venir y se iba a casar con fulano, no, porque no había chance de usted casarse con fulano. Las personas tenían la posibilidad solamente de, si nacía como judío, es que usted podía. Entonces, ese proselitismo, esa exclusividad que había en ese entonces, ellos tenían una insistencia que ellos tenían la verdad y más nadie. Por eso había tantos choques de Jesús con los religiosos, con los fariseos, con los escribas, con la secta de saduceos. Había tanto choque entre Jesús y ellos, porque la intención del discipulado no era lo que originalmente Dios quería. La intención de la enseñanza de los judíos no estaba siendo lo que originalmente Dios diseñó para esto. Y desafortunadamente, eso ocurría en toda la época de Jesús. Y en épocas después, Pablo tuvo que enfrentarlo también. Porque, por ejemplo, a los Gálatas, Pablo tiene que enfrentarlo y decirle, Gálatas, ¿qué les pasa a ustedes? Yo les enseñé esto y ahora ustedes están volviendo a la ley. ¿Qué fue? ¿Quién les estorbó el crecimiento que ustedes tenían? Entonces, el Señor enfrenta esa falta de su llamado, del llamado de los rabí, por ejemplo, de lo que aquellos estaban siendo llamados. ¿Por qué ellos, a qué era que los fariseos y los escribas y los saduceos estaban llamados, que no estaban llevando a cabo su llamado? Otra escuela, y con esta termino, es la escuela rabínica. En el judaísmo rabínico,
previo a la época de Jesús, llegaron a existir 3 denominaciones, dependiendo del origen. Rabán, exclusivo de la escuela de Hillel, el viejo, Hillel, Rabí, de las escuelas galileas, y Rab, de las escuelas orientales de origen y tradición babilónica. Habían 3 tipos de escuelas, lo que diríamos 3 tipos de denominaciones en el tiempo de hoy, y dependiendo de dónde estaba. ¿Cuál escuela de estas 3 usted cree que Jesús asistió? De estas 3 escuelas, ¿cuál usted cree que él asistió? Está ahí porque está bien, bien claro, pero quiero ver si están leyendo y si están siguiendo. Rabí. Rabí. Por eso le llamaban Rabí. Porque, ¿por qué tú piensas que fue Rabí? ¿Qué te dio aparte de que le llamaban Rabí? Dice de las escuelas Galilea. Galilea no era como la ciudad. Exacto. Galilea era la región donde creció Jesús. ¿Ok? Jesús nace en Belén de Judea, pero es criado en Nazaret de Galilea. Entonces Jesús va a las escuelas, a la escuela de Galilea llamada Rabí. Y la otra es Rab, las escuelas orientales de origen y tradición babilónica. Yo no sé cuántas escuelas hay hoy, pero tengo entendido que hay muchísimas escuelas más. Las últimas 2 se distinguían por el rito de ordenación. En Galilea no se requería la Shema, Esmijá, o imposición de manos, mientras que en la otra sí. El Señor sabe que yo no podía ser hebrea porque estas letras. De este modo eran conocidos los dirigentes de las sinagogas judías, aunque a otros, todavía no ordenados, pero reconocidos, se le llamaba Talmid Jajam, que significa discípulo del sabio. Entonces, donde queremos llegar es que habían escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús, ¿verdad? De igual forma, ellos hasta el día de hoy tienen ese tipo de escuela y la intención era la misma. Eso es para aquellos que dicen, ¿qué tanto uno estudia? ¿Qué tanto puede uno estudiar? Siempre vamos a tener que aprender y siempre va usted, no importa la edad que usted tenga, siempre va a haber algo que usted quiere comenzar y quiere avanzar. Así que no se sienta que su edad o su sexo, si es hombre o mujer, o su estatus, ¿verdad?, financiero. Hay gente que dice que yo estoy pelada, yo no tengo con qué yo estudiar. El Señor le abre puertas cuando usted quiere hacerlo y Dios le permite hacerlo. En ese contexto del término discípulo, entonces se refería a uno que estaba comprometido a las interpretaciones de la Escritura y tradiciones religiosas dados a él por un maestro o rabino, a través de un proceso de aprendizaje que podía incluir reuniones y métodos de enseñanza socrática, repetición y memorización. Eso es algo que yo quiero decirle que hasta el día de hoy es así. La memorización y la repetición. El que vive en el área donde yo vivo sabe que si usted va al parque que está cerca de mi casa, esa gente están caminando y memorizando. Literalmente ellos hacen esto. Están caminando y leyendo, caminando y leyendo. Y usted dice, pero ¿cómo es que hacen eso? Porque ellos se memorizan las escrituras. Ellos se memorizan todas las enseñanzas. Ellos viven para eso. Ellos no hacen más nada, más que leer, 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 escudriñar, estudiar. Entonces, todo ese tipo de proceso de aprendizaje, tenían reuniones para estudiar, tenían métodos de enseñanza, tenían repetición, tenían memorización. El discípulo se hacía devoto al maestro y a sus enseñanzas. A través del tiempo, el discípulo le pasaría estas tradiciones a otros. La escuela rabínica era la institución más cercana con quien Jesús tuvo muchos encuentros. Los rabinos también tenían sus discípulos o talmudim, cuyo papel principal era dominar las opiniones y tradiciones judías contenidas en el Talmud. De modo que el discipulado rabínico era esencialmente una institución
tradicionalista y defensora del status quo. De los que están en líneas, ¿saben ustedes qué es el Talmud? ¿Sabe alguno de ustedes qué es el Talmud? No sé, dice alguien, chequea bien, ver, porque tengo la tableta y no tengo mucha. Si alguien sabe lo que es el Talmud. Milly dice que escritos históricos judíos. Libros históricos judíos. Escritos históricos judíos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Miren, habían dos libros, diríamos, los dos libros más importantes para los judíos. El primero era la Torá, ¿verdad? La Torá, o los primeros, lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos le llamaban la Torá. Pero también estaban los otros libros, por ejemplo, los libros históricos que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia, los libros proféticos, ellos lo estudiaban también, que viene siendo lo que nosotros conocemos como los profetas mayores y menores. Tenían los libros poéticos, los salmos, tenían a Job, a Cantares, a los Proverbios, los 5 libros poéticos. Pero también había un libro que eran como la ley, lo que ellos le llamaban la ley oral. Y la ley oral era un libro que estaba lleno de todas las leyes cívicas y todas las ceremonias que tenían ellos en ese tiempo. Entonces estaban, y se los voy a dejar de tarea, que a ustedes averigüen qué era la Torá, qué era el Talmud, qué era, el tercero no me acuerdo, se me fue de la mente ahora. La Torá, el Talmud, no sé si la doctora Yera se acuerda cuál era el tercer libro. Pero son 3 libros que son muy importantes para ellos y ellos Midrash, los Midrash. Los Midrash. Los Midrash también. Entonces había una parte que era ellos tenían la ley escrita, pero también tenían la ley oral. ¿Ok? Esa ley oral que ellos venía de generación en generación, iba pasando. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a poner que usted, en los tiempos que usted comenzó a ser madre, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted no escuchó a su madre decirle, mi hija, mira que mi mamá lo hacía así? Y le decía como que era una ley de la familia. Un ejemplo es, le ponían un hilito a los niños aquí en la frente para que se le quitara el hipo. No hay en ningún sitio, ningún libro médico que diga que un hilito aquí le va a quitar el hipo a los niños. Pero eso era algo que la gente lo tenía como una tradición. Eso también pasa en el pueblo hebreo. Están las leyes que son verbales, que pasaban, o tradicionales, que pasaban de familia en familia y de generación en generación, pero eran orales. En algún momento ellos las escribieron y las pusieron, pero no eran, por ejemplo, las leyes del Señor, ¿ok? Quizás ahí estaban las 613 leyes que ellos seguían, pero no eran la ley que Dios le dio al pueblo, sino leyes que se inventaron ellos. Porque déjeme decirles, si usted lee Levítico y lee Números y lee Deuteronomio,
usted se va a dar cuenta que hay cosas que son totalmente humanas y que nada que ver con Dios. ¿Ok? Nada que ver con Dios. Entonces, todas esas leyes, ellos las tenían escritas en un libro específico. Entonces, con el Señor Jesucristo y su irrupción en la historia, los planes de Dios se cumplen a través de comunidades de fe dispersas por todo el mundo, comunidades de discípulos que son fieles seguidores del Señor. Hay contrastes muy marcados con la actividad discipuladora de Jesús, básicamente en el llamado que Jesús hace para seguirlo a Él, a fin de formarlos en personas que pudieran vivir victoriosamente en una realidad conflictiva, siendo agentes de un nuevo orden que el reino de Dios establece. Yo lo voy a dejar hasta ahí, amados. En esta noche nos quedamos en la acción discipuladora del Señor y del reino. Ahí nos quedamos para la próxima vez. Preguntas de lo que hemos hablado en esta noche. Preguntas. Esta lección de hoy es más que tiene que ver con la historia, ¿verdad? El contexto histórico de lo que es el discipulado, para que vean que no es algo nuevo, no es algo moderno, sino que es algo que viene desde las Escrituras y mucho antes de ella. ¿Ok? ¿No tienen preguntas? ¿Todo claro hasta aquí? Pues me despido. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, oh Dios, que aquellas que van o aquellos que van ahora a seguir en su tiempo de discipulado con sus grupos, puedan ellos juntos orar al Señor y tener, oh Dios, un tiempo bueno con sus grupos. Permite, Señor, que puedan avanzar, que puedan desarrollar un discipulado digno de ti, digno del reino. Gentes poderosas en ti, gentes que tomen el gobierno y el control y el dominio de lo que tú has puesto en sus manos. Yo bendigo a estos discípulos, Señor, y estos pastores que están con nosotros, para que tú sigas con ellos, Señor, en esta noche, y ellos puedan bendecir, ya sea esta noche o mañana, o el viernes o el sábado, que ellos se van a reunir con su grupo, que puedan ser un impacto en la vida de todos aquellos que le escuchan. En el poderoso nombre de Jesús, yo te pido estas cosas. Amén.